y para la Fundación es una alegría enorme publicar estos dos libros, porque es el futuro, es el trabajo de los herederos, es la meditación propia de cada uno de ellos y nada, es darle vida y continuar de una manera creativa, original, distinta, pero a la vez fiel las enseñanzas del maestro Kumar. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y dejo el micrófono a quien corresponde. Iniciamos la presentación de los libros, dándole primero la palabra al doctor Juan Torbidoni, quien presentará el libro de Marisa Mosto, Conjugar el Reino. Juan Torbidoni es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Argentina, magíster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Harvard. Es profesor e investigador de la UCA, donde enseña en la maestría de Filosofía y en la maestría en Literaturas Comparadas. Juan se desempeña como director del Departamento de Filosofía de la UCA y es también secretario del Centro de Estudios de Literatura Comparada María Teresa Mayorana. Es autor de numerosos artículos y coordinador de volúmenes académicos sobre pensadores argentinos como Macedonio Fernández, Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges y Héctor Álvarez Morena. Y también sobre filósofos europeos como Walter Benjamin, Carl Lewis y Hans Blumenberg. Bueno, buenas tardes o casi buenas noches a todos. Y en primer lugar, mi gratitud enorme para esta distinción que me hizo Marisa, que presentar un libro de ella. Y aparte de gratitud, tengo cierta intimidación de estar sentado entre dos maestras mías, frente a un maestro que es Alberto Bar y con Kumar de fondo. Así que es una situación bastante peculiar. Así que estoy agradecido de entrada enormemente por eso. Y como les digo, estamos hablando de un libro importante, que espero no estropear con mi presentación, porque el libro es absolutamente maravilloso. Conjugar el reino. Lo primero que resulta impactante del libro de Marisa es la tensión que encierra el título. El reino, con mayúscula, es perfección, unidad, plenitud de vida. Conjugar, en cambio, implica dispersión y multiplicidad. Conyugare significa juntar varias cosas entre sí, decir en forma ordenada las variaciones de modo, tiempo y número de un verbo. El libro, entonces, rehúye la seguridad que supone instalarse en el reino de lo eterno e inmóvil para tomar riesgos y emprender ese arduo camino que lleva de las sombras a la luz. Tal vez no sea un accidente que se trate del sexto libro de Marisa, ya que, como señala Martín Subnik en el prólogo, Conjugar el reino habla sobre la vida del hombre y su sentido. Tal vez este número 6 nos esté hablando del sexto día de la creación. Sus 7 capítulos avanzan como una serie de pasos que constituyen momentos decisivos en el despliegue de la vida moral. Esos capítulos son parar, estar, mirar, liberarse, valorar, crear lazos, pertenecer. Hablé de pasos, pero tal vez debería llamarlos escalones, y ahí pienso en los peldaños que trepó Petrarca en su ascenso al Monte Ventoso. Petrarca, recordemos, abre las Confesiones de San Agustín al azar, por eso dice, y lee: y fueron los hombres a admirar las cumbres de las montañas y el flujo enorme de los mares, y los anchos cauces de los ríos, y la inmensidad del océano, y la órbita de las estrellas, y olvidaron mirarse a sí mismos. El libro de Marisa no se olvida de mirar al ser humano. Conjuga el mirar hacia las estrellas con el mirar hacia los hombres, y en este sentido considera, en el sentido etimológico de mirar contemplando las estrellas, el misterio de la persona. Nota al pie, yo aprendí etimología precisamente de Marisa. Y ahí está, creo yo, la clave productiva de su enfoque. Los peldaños
marcan un camino ascendente, pero en ningún momento se distancian del mundo que habitamos y la comunidad a la que pertenecemos. En términos más actuales, podríamos llamar a la mirada de Marisa estereoscópica. Por suerte, les confieso, no me tocó editar este libro. Cuando uno tiene que editar, lo sabemos bien, automáticamente se fija en lo que sobra y sugiere recortes. Pero en el libro de Marisa no sobra nada. No hay miga de relleno, solo materia nutritiva. Sabemos que estamos ante un libro sustancioso, en primer lugar, por la profusión de autores, de citas, de ideas y de intuiciones. Pero sobre todo porque esos elementos no están apilados al azar, como queriendo llenar espacios. Precisamente están conjugados. Y sin embargo, Marisa no persigue la armonía a toda costa, sino que se permite dudar, cuestionar, interrogar, y por eso nos lleva a pensar, y sobre todo a repensar temas que creíamos tener más o menos resueltos. Y esto tiene que ver con su método, que yo no dudaría en llamar dialéctico, ya que revela una capacidad única para tensionar temas y autores, y es a partir del contraste donde la prosa ensayística de Marisa despliega la sutileza de su fuerza dialéctica, haciendo brillar luces que el ojo desnudo no tiene la agudeza para captar, como esos filtros translúcidos que se sobreponen y dan lugar a un nuevo color, desconocido para la retina. Solo Marisa tiene la capacidad para combinar de manera productiva a Byung-Chul Han con Pavel Florensky, a Evagrio Póntico con Walter Benjamin, a Michel Houellebecq con Dostoyevsky, a Paul Louis Landsberg con Bulgakov, a Yuval Noah Harari con Einstein. En estas combinaciones, casi alquímicas, Marisa logra hacer surgir un sentido nuevo, que no podía emerger en ninguno de los dos autores por separado. Queda así tejida una compleja trama de ideas, de conceptos y de experiencias que constituyen lo que Walter Benjamin llama una constelación. Se trata no de relaciones lineales, sino de consonancias que demandan del lector un detenimiento para mirar en lo profundo y dejar que la música del sentido reverbere en la propia subjetividad, porque parece sugerir la autora, solo ahí puede aflorar el sentido. Esa germinación misteriosa es la que sucede ya desde el epígrafe del libro, que es tan poderoso que yo no puedo dejar de compartirlo con ustedes ahora. Una vez, hace mucho tiempo, un monje de un monasterio ortodoxo plantó en una colina una rama seca y le pidió a su discípulo que regara esa rama todos los días hasta que reviviera. Durante 3 años, el joven llenaba un balde de agua todas las mañanas y emprendía el camino. Para cargar el balde cuesta arriba precisaba un día entero, desde el alba hasta el crepúsculo. Todos los días hacía su recorrido cargando el balde, regaba la rama y al anochecer regresaba al monasterio. Así lo hizo durante 3 años. Y un día hermoso, al subir la colina, vio que ese árbol estaba cubierto de flores. Es del guión de la película Sacrificio, de Andrei Tarkovsky, ¿no? Y el texto está inspirado, nos dice Marisa, en una enseñanza de Abba Colobos del siglo IV. El libro de Marisa irriga zonas del campo filosófico contemporáneo que a veces se nos presentan áridas y secas de sentido. Y como queda claro en el relato del monje y el árbol, uno de los ejes temáticos del libro es el tiempo. El tiempo, explica Marisa, es uno de los hilos con que está tejida nuestra existencia. Desde Yuval Harari, la medición del tiempo con relojes, teléfonos y microondas, hasta la actualidad. Al recorrer el libro me preguntaba si no se le podría leer también, o si no se lo podría leer desde un sociólogo alemán, famoso, que es Hartmut Rosa, que contrapone a la aceleración moderna la noción de resonancia. Según Rosa, el vacío y la alienación del mundo actual solo pueden revertirse recurriendo a un intercambio recíproco y vibrante entre el sujeto y el mundo circundante, que a mi entender es exactamente lo que pasa en las páginas de Conjugar el Reino.
Acá resulta fundamental el gesto de Kirillov, que cita Marisa, en Los demonios de Dostoyevsky, que detiene su reloj a las 3 de la mañana, momento exacto que marca un corte cualitativo en el tiempo. La metáfora del instante como una isla del tiempo en el que se abre una ventana a la percepción de otra dimensión de la existencia, posible, a veces real. Y así como conjugar el reino le otorga un lugar privilegiado al tiempo, también despliega una antropología de la espacialidad. En efecto, una de las tensiones que me resultaron más interesantes del libro es la que se establece entre dos enfoques en apariencia opuestos de la relación yo-mundo. Por un lado, en el capítulo Liberarse, rescata de Edith Stein la cuestión de la ubicación del alma, en cuanto nos exhorta a obrar desde el centro del alma. Estar presentes y vigilantes es habitar ese centro, que, como señala Edith Stein, es la única zona en que podemos tomar verdaderas decisiones. Más tarde, sin embargo, en el capítulo Pertenecer, se explica que Florensky nos invita a salir de la cárcel interior. Y cito brevemente, esto es Marisa, no es Marisa citando otro. Se impone entonces salir de este círculo interior de desasosiego, ir fuera. Y para ello se sirve Florensky de una reflexión sobre el acto propio del conocimiento que es esencialmente extático, intencional. ¿Acaso el conocer no es un salir? La inteligencia no puede apoyarse solamente en sí misma. Las facetas de la experiencia humana son mucho más amplias. Se necesitan tanto unas a otras como a su vinculación con el mundo. Luego agrega Marisa, el sujeto cognoscente sale de sí y entra en contacto vivo con lo otro. Ese éxodo del sujeto, claro, no es meramente cognoscitivo, sino que compromete, que moviliza la voluntad y de esa manera compromete a la persona como un todo. Cito a Marisa. El sentido, la verdad del ser se identifica con el amor, se traduce para el hombre en un estar en ritmo con la melodía de la existencia. La vida se mutila sin la salida de sí. La aceidad aislada es la muerte. En definitiva, el otro es la fuente de salvación del sujeto, es la estancia que conduce a la intersección de los dos mundos. En última instancia, sostiene Florensky en su obra La columna y el fundamento de la verdad, profusamente citada por Marisa, solo cuando nos dejamos guiar por la luz de la verdad, somos rescatados de la autoafirmación estéril y de una existencia solipsista. Pero además quiero marcar que la pluma de Marisa es generosa y nos abre a nuevas lecturas. A Comar le gustaba citar la formulación de Hans Cornelius, según recuerdo, maestro de Horkheimer a su vez, de que en filosofía toda conclusión es aperitiva. Yo veo esa misma tendencia aperitiva, en el sentido de abrir, en el pensamiento y la escritura de Marisa. Siempre abre puertas, impide que nos quedemos cómodos, tapados con la frazada de la seguridad conceptual. Hay muchos autores trabajados en este libro que uno naturalmente ya conocía, ¿no? Ahí están Adorno y George Steiner, Camus y Schopenhauer, Evaglio, Póntico y Nietzsche, Pascal y Baudelaire, Agamben y Dostoyevsky, Landsberg y Gilson, Edith Stein y Camus. Pero también uno descubre, yo por lo menos, a Gilles Lequier, a Jacques Girardot, al italiano Enrico Castelli y a su discípulo chileno Humberto Giannini. Y también descubrí, ya desde hace un tiempo, gracias a Marisa, al mismo Pavel Florensky, que afirma: el murmullo del mar es una orquesta de infinitos instrumentos. Ese tiempo de plenitud que rescata Florensky se opone al tiempo homogéneo y vacío de Kant que Walter Benjamin denunciaba en sus tesis de la filosofía de la historia. Para quienes estamos demasiado inmersos en la tradición de la filosofía occidental, en las palabras de Florensky vemos resonar ecos de una tradición que conocemos bien. Pienso ahora en Aristóteles y Santo Tomás. Cito a Marisa, citando a Pavel Florensky. El conocimiento consiste en la salida real de sí del sujeto cognoscente, o lo que es lo mismo, en la entrada real de lo conocido en el que conoce. El conocimiento es la unión real del que conoce y lo conocido. Creo que no es forzado asimilar esto a la nociología de Tomás de Aquino,
o a la de su comentarista portugués Juan de Santo Tomás, que definía el conocimiento, como enseñaba Comar, como fieri aliud in quantum aliud, hacerse el otro en tanto que es otro. Y viene también a la mente la imagen del lacre y el sello, cómo el objeto conocido se imprime en nuestra conciencia. Así se imprimen los textos e imágenes que se van tejiendo en Conjugar el Reino. También es un libro musical, en el sentido que danza, porque tiene ritmo, tiene melodía, armonías. En él es clave la emisión del sonido, pero también la escucha. Su prosa es acompasada, ¿sí? Y nos lleva de una intuición a otra, con la energía y la vitalidad intelectual que caracterizan todo pensamiento que es profundamente original. Y está hecho también de silencios decisivos, que a veces resuenan incluso de manera más contundente que el sonido. Como dice Marisa, citando nuevamente a Comar, el sentido no se manifiesta sino en el silencio. Pero su escritura es eminentemente visual. Es texto, pero texto que se teje precisamente como en un telar, donde se entrelaza lo horizontal y lo vertical, la trama y lo urdimbre. Este telar, digo, está poblado de imágenes, pero lo más interesante es el tratamiento que realiza de estas imágenes. Pienso que es una iconografía, pero también una iconología. Iconografía porque sabemos bien que uno de los campos de interés de la autora es la tradición bizantina del ícono, donde la imagen es portadora de un sentido sagrado. Pero también quizás sea iconología en el sentido que le dan críticos como Avi Barbour o Erwin Panofsky, ninguno de los dos nombrados en el libro, me hago cargo. El sentido que le dan, digo, Panofsky o Barbour, al cuidadoso estudio de las imágenes. Y acá hay pasajes del libro de Marisa, ¿sí? Que analizan imágenes de la pintura o del cine, que también, pienso yo, podrían estar en sintonía con lo que hace un crítico como Roland Barthes en su libro Mitologías o Cámara Lúcida. Pero la clave última para entender el rol de la imagen en Conjugar el Reino es sin duda un concepto que el propio Florensky emplea para analizar los sueños. En este caso, aplicado a la novela de Dostoyevsky, El sueño de un hombre ridículo, un texto que Marisa analiza en profundidad. Dice Florensky, estoy leyendo del libro nuevamente, el sueño está impregnado por el significado del otro mundo. Es casi el sentido puro del otro mundo, invisible, inmaterial, imperecedero, aunque manifestado de forma visible y como si fuera material. El sueño es el sentido casi en su pureza, confinado en envoltura finísima, y por ello, casi en su totalidad, es una manifestación de un mundo distinto de aquel mundo. Bueno, la cita es del libro El iconostasio, una teoría de la estética, libro que yo no conocía. Allí Florensky toma la figura del iconostasio, que como sabemos, es la estructura que en la liturgia ortodoxa separa el santuario del espacio donde se congregan los fieles. Desde una perspectiva filosófica yo no puedo evitar comparar el iconostasio con el tabique que divide la caverna de la teoría de Platón, pero no sé si sería indicado. Pero como indica el título de su libro, Florensky convierte el iconostasio en una teoría de la estética. El tabique que sostiene los íconos pasa a ser umbral entre lo visible y lo invisible. Y acá viene mi tesis más arriesgada. El libro de Marisa es un iconostasio. Intercala imágenes, pinturas y poemas que podemos palpar con nuestras manos, percibir con nuestra vista, captar con nuestro oído. Hay cuadros de Gelé, llamado el Lorenés, pintor desconocido para mí hasta ahora, poesía de Rilke, escultura de Giacometti, un ícono de Serafín de Sarov, un calabozo de Piranesi. Pero atrás de esos íconos está lo que verdaderamente importa. El problema es que la aceleración actual nos impide mirar más lejos. Como dice de manera tan lúcida Marisa, cito, haría falta que nos planteáramos seriamente la necesidad de una nueva ascesis que nos haga capaces de conjugar verbos acordes con el ritmo de la vida, desacelerar, enfocarse, acompasar. Si la primera palabra del libro, con esta palabra es existencia,
la que lo cierra es esperanza. No sé si fue intencional, pero es así. Entre esos dos conceptos fundamentales se extiende un arco narrativo que nos hace reflexionar, nos conmueve, pero sobre todo nos deja pensando. Ese, creo yo, es el mayor logro de conjugar el reino. Muchas gracias por la lectura, por el trabajo que te tomaste. Sé que estás tapado de cosas, las últimas semanas sobre todo, y te hiciste un rato para leerlo, para pensarlo, para tratar de presentar una síntesis y el hilo que diseñaste, el tema del iconoclasto también. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Un placer. Después, nada más, no se asusten, yo lo único que voy a hacer es agradecer y le paso el micrófono a Paola. ¿Sí? Bueno, primero a Juan, después a todos ustedes que vinieron acá a acompañarnos hoy, a Martín y a mí, a la Nacional de Cuyo, a la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre Albert Camus, a la Asociación Latinoamericana de Literatura, Estética y Teología. Después también quería agradecer a mis amigos de la Fundación Comar por confiar en mi trabajo y ayudarme a difundirlo. A Alberto, que leyó el texto y me hizo un montón de correcciones con la agudeza de la lectura y del detalle. A Martín, por leerlo y probarlo. A Francisco del Carril, que es de la editorial Tejuelo, por el cuidado que tuvo en la edición y la paciencia que me tuvo. También quería agradecer a mi familia, sobre todo a Juan, mi marido, por su apoyo incondicional a mis obsesiones. Y bueno, no sé, esto es lo que hago, lo que me gusta hacer, escribir, ese granito de arena que tengo para aportar y bueno, se los dejo con la esperanza de que le haga bien a alguno de ustedes. Ahora vamos a la presentación del libro de Martín. Se referirá al libro de Martín Zurnik, Realismo que libera, ensayo sobre libertad y educación, la doctora Paola Carinchi del Bosco. Paola del Bosco es doctora en filosofía por la Universidad La Sapienza de Roma, titular de la cátedra de Deontología en la carrera de Comunicación y en la carrera de Diseño en la Universidad de Australia, y de la cátedra de Ética en los posgrados de Comunicación de la misma universidad. Coautora de 10 libros y autora de Educar en la Posmodernidad, actualmente es presidente de la Academia Nacional de Educación. Sí. Muchas gracias por la presentación, gracias por la presencia de ustedes. Hablar segunda complica porque esos agradecimientos iniciales no los sé hacer tan bien como él, así que los salteo, pero saludo lo mismo. Me encanta ver muchas caras conocidas, me siento, no sé, tendría que decir la palabra en familia, ¿no? Creo que hay en nosotros, en muchos que fuimos discípulos directos de Comar y otros que fueron discípulos indirectos a través de nosotros, un hilo que nos une, una familiaridad, porque hay temas filosóficos y maneras de encararlos que tienen mucho que ver con lo que hemos recibido. Y leyendo el libro de Martín me pasó una cosa muy curiosa. Yo me acuerdo que cuando volví de Italia, me casé hace 50 años, hice los 2 años que me faltaban y cursé con Comar Ética, que me pareció extraordinario porque venía de una universidad que tenía 2 grandes corrientes, que eran por un lado el positivismo y por otro lado el marxismo y el neomarxismo. Y había que moverse, digamos, con cierta habilidad entre estas corrientes. Y cuando llegué acá, hice los 2 años que me faltaban en la UCA, por una cuestión de escrúpulo personal, porque había venido con un pasaje con descuento de estudiante. Entonces dije, bueno, si tengo que ser estudiante, así que me anoté en Guarduquita, qué sé yo. Cada uno tiene sus vueltas, ¿no? Y ese curso de ética con Comar me pasó que escribiendo el parcial, se me pusieron los cachetes colorados y de emoción porque era como que finalmente yo me había preparado para que el mundo tuviera ese orden abajo. Tenía como una adhesión entusiasta de lo que él me había presentado, de los textos que habíamos leído, de sus explicaciones. No sé cómo explicar, era una conjunción que se armonizaba. Es decir, nunca me había pasado antes dar un parcial y que eso me produjera ese tipo de entusiasmo. Pero leyendo el libro de Martín me pasó algo muy similar.
la conjunción que no sé cómo decir, mi interioridad se apoyaba sobre ese canvas de orden de la realidad que me hacía mucho bien, y como dijiste que es dinamizante, sí, me dinamizó. En fin, esto lo tenía que haberlo dicho en este momento, pero soy un poco desordenada, me salió. Considero un encabezamiento y en todo caso lo ponen en su lugar. Yo quería partir por los sentidos externos, y por lo tanto, primero, por la imagen. Hay una imagen estupenda. Este árbol y esas nubes, ¿no? No sé si me hacen pensar en un amanecer, porque las nubes están iluminadas desde abajo, así que el sol está saliendo. Ese árbol está ahí como para que lo analicemos. Y cuando acabo de descubrir hoy, yo iba a hablar del árbol, pero acabo de descubrir que ahí tenemos la autora del cuadro, no, sí, por supuesto que Magdalena Noriega, pero es ella, no solamente, sino que le pusieron nombre Mir, que significa paz. Creo que son las dos palabras que sé en eslavo, pues logra, que es libertad, y paz, maravilloso. Así que me siento en casa también en eso. Y como no voy a hablar tan erudito como Juan, porque no llego a esa altura bajo ningún punto de vista, entonces quiero dedicar esta presentación en particular a Sofía y Simona. Si me entienden ustedes, estaré hecha. Perfecto. Yo también voy a hablar del orden del libro. Tiene 5 partes, sobre las cuales voy a tejer mi comentario. La primera es sobre la libertad y sobre lo que se cree hoy respecto de la libertad. Creo que la experiencia docente de Martín y la mía en eso se parece mucho porque estamos dando clase al mundo de hoy y descubrimos en nuestros alumnos, en la gente joven, pero también en la gente adulta, que la idea de la verdad parecería contrastar la de la libertad, que es uno de los pocos valores que parecen ser apreciados sin límites. Si uno alguna vez haga un ejercicio, que me digan cuáles son los valores, qué sé yo, que para las personas diversas son vigentes, y libertad es uno de los que siempre menciona. Así que estamos convencidos que queremos ser libres, que la libertad es algo valioso. Frente a ella, si hay una verdad, parece ser que hay un freno, porque no se puede ser libre si tenemos que apoyarnos en algo que no nos pertenece a nosotros, que nosotros no hemos proyectado, que no hemos fabricado. Bueno, llegado a este punto, y como les dedico la explicación a Sofía y Simona, voy a contarles un cuento que ilustra, leyendo eso lo entendí perfectamente, y el episodio es el siguiente. Mi hija menor, que tenía un par de años, la llevamos a la playa y la playa tenía una rompiente en la orilla bastante fuerte, como es el Océano Atlántico. Yo me crié en el Mediterráneo, así que el océano me sigue sorprendiendo. Es fuerte. Y la tenía de la mano y ella sacudía su mano porque quería la libertad. Quería libertad. Finalmente pensé, bueno, ¿qué puedo perder? A lo sumo la lleva un poco la ola para adelante y para atrás y después la agarro. Así que la liberé. Ella se liberó, por supuesto la ola la dio vuelta, la llevó para adelante, después la trajo para atrás con la boca llena de arena, algas y agua de mar. El orgullo le impidió decir nada, se paró y me agarró la mano. Es decir, que entendió que el entramado de verdad de la realidad nos sostiene, no frena nuestra libertad, sino que la guía. Es decir, que es un elemento concreto frente al cual no nos perdemos. Y por otra parte, que haya una verdad real, es lo que nos defiende de cualquier forma de manipulación, de totalitarismo, cualquier forma de engaño, porque frente a eso nosotros podemos situarnos firmemente en la verdad, en lo verdadero, en la verdad de las cosas, y frente a eso tenemos una visión de la realidad que nos protege de todas estas formas de avasallamiento, que puede ser psicológico, ideológico, inclusive religioso. Entonces, esa primera parte es una parte extraordinaria porque nos recuerda que amamos tanto la libertad y no nos damos cuenta como la veritas rerum, la verdad de las cosas, lo que las cosas verdaderamente son, y lo que somos nosotros, no son un contraste a la libertad, sino que son su apoyo, son el apoyo real. Nosotros hemos recibido la vida. A veces se nos olvida. Quiere decir que nuestra libertad es siempre una libertad de respuesta. No es que no inventemos nada, por supuesto, somos también capaces de creatividad, pero todo eso se apoya en algo que ya existe. Y a veces se nos olvida, Me impresionó mucho en ahora no me acuerdo más en qué página es, en una nota donde vos comentás, que no sé si hiciste la experiencia con tus alumnos de preguntarles cómo se ubicaban frente al mito de la caverna de Platón, y curiosamente
los chicos creyeron que las cadenas que miraban eran las cadenas de la educación. Es decir, que la educación no era una instancia de liberación, sino era lo que te ataba a mirar esas figuras proyectadas en el fondo de la caverna y no lo que te liberaba y te invitaba a ir afuera a ver el mundo exterior como es en realidad, ¿no? Me parece curioso y quizás responde a la idea de que todo nos traba, se habla mucho de mandatos, es decir, de lo que se nos impone desde afuera. Es muy claro que hay una especie de deseo de libertad como rebelión frente a lo dado. Eso es un poco un rasgo de nuestra cultura que es muy fuerte. Frente a lo dado yo me revelo. Y de hecho, algunas palabras, por ejemplo, cuando se habla de orden natural, que produce inmediatamente una crispación, nos damos cuenta que se usa la palabra natura o naturaleza solamente en sentido negativo, naturalizar lo cultural. Ustedes van a escuchar que se usa la palabra naturaleza solamente para definir una operación que en el fondo está transfigurando lo que hay. En vez de mostrarlo, lo está modificando, porque naturalizar lo cultural significa hacer pasar por algo real o algo que no lo es, porque la palabra natura o naturaleza parece contrastar nuestro deseo, nuestra ambición de libertad. Así que esta primera parte tiene una explicación muy, muy fuerte y también termina con conclusiones aperitivas. Hay en esto una gran, ¿cómo se dice?, consonancia, porque en el fondo venimos de un humus parecido. Sí, esas conclusiones son conclusiones aperitivas, en el sentido que abren frente de contemplación, muestran espacios en donde podemos movernos y en el fondo llaman también a la interioridad, porque en el fondo no hay contacto con la realidad, la veritas rerum, si de alguna manera no volvemos dentro de nosotros mismos. Hay una autora inglesa, vos no la nombrás, pero que se corresponde con lo que vos decís, Margaret Archer, que habla de la self-talk, de esta charla interior con uno mismo, que en el fondo es el espacio en donde yo percibo mi libertad. Y cuando desaparece, no ejerzo mi libertad. Es decir, si la persona no tiene un lugar donde se refugie dentro de sí mismo, en el fondo para confrontarse con lo que viene de afuera, para reconocer los rasgos que son rasgos reales del mundo exterior, y para defenderse de lo que son las manipulaciones, los engaños, si no tiene ese espacio interior, no ejerce una verdadera libertad y es directamente un elemento manipulable desde afuera porque no puede poner ninguna resistencia. Así que la interioridad de la persona es el espacio en donde se nos abren los panoramas de la veritas rerum y donde verdaderamente conquistamos nuestra libertad personal, que es la única que permite un aporte positivo al mundo. En el fondo estamos llamados a eso. Cada uno desde su particularidad. Miro caras, vidas distintas, expresiones diferentes. Cada uno aporta desde lo que es. Y aporta más originalmente cuanto más esté metido en este núcleo interior y por lo tanto apoyándose en una realidad que no ha fabricado, una realidad que tiene que ser sostenida, puede hacer su aporte original. En el fondo los libros son eso también. Primer capítulo. Segundo capítulo, tiempo libre, me encantó, porque en el fondo pone el dedo en la llaga de lo que se llama diversión, divertido, divertente. El deseo de libertad se traduce en el deseo de tiempo libre. Perfecto, me parece totalmente legítimo. Sin embargo, cuando no hay contacto con la realidad y cuando el trabajo es solamente fatiga, no es aporte, no es nada constructivo, entonces es necesaria una fuga. Por eso la diversión, el alejarse, muchas veces se traduce en una fuga. Y la fuga puede ser física, nos vamos del lugar, puede ser química, hoy día más que nunca, ¿no? Tenemos muchos caminos de fuga que en el fondo responden a un hastío respecto de la libertad. Entonces el mundo resulta molesto y aburrido, no nos ofrece nada sustancioso, no nos alimenta. Y hay una tentación a escaparnos. Perdón, voy a contarles un episodio que en parte le va a dar risa. Hace mucho tiempo publicamos un libro, hace más de 10 años, publicamos un libro en el IAE con 2 profesores que económicamente nos fue muy bien en el sentido que se vendió. Era Planeta, qué sé yo. Entonces nos pagaron las famosas royalties. No es una cosa frecuente para la gente de nuestro grupo. Y con una parte, dividido 3, por supuesto, invité mis hijas al teatro y después otra vez otra remesa. Llevé a 9 miembros de mi familia al recital de Eric Clapton.
No me hacían, ¿eh? Tengo un hijo fanático y bueno, otros hijos que también nos gustan. Y en medio del festival, que a mí me sorprendía porque no crean que tengo tanta costumbre, tuve 2 episodios que sirven para la explicación. El primero de la libertad. En un momento determinado, toda la gente, me incluyo, coreábamos cocaine, cocaine, it's all right. Hasta que yo dije, no, pará, cocaine yo no lo coreo. Volvía la self-talk y dije, esto no es para mí. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, al lado mío había un chico, le calculo 35 años, algo por el estilo, que se había tomado 4 Fernet, se fumó un porrito y se durmió. Es decir, él estaba escuchando a su cantante preferido, a su compositor preferido, con unos músicos extraordinarios y decidió fugarse. Es decir, podía haber estado en el sofá de su casa sin gastar un mango, porque para esa fuga y esa, no sé, casi muerte, porque estaba totalmente dado vuelta, bueno, el tiempo libre interpretado sin conexión con la realidad, en el fondo es una larga fuga. Es una reacción que necesariamente produce aburrimiento. Comar recordaba que aburrimiento significa aborrecimiento, es decir, uno se va de esto que no lo atrae en absoluto. Así que ese tiempo libre, desconectado de la realidad, lo que produce en las personas es un extraordinario instinto de fuga. Y ahí aparece un texto que lo voy a leer, que preparando todo eso me di cuenta que había unos cuantos que habían sido alumnos míos y que han sufrido durante todo el año que duró la historia de la filosofía contemporánea de mi parte, la pérdida de los papelitos que indicaban las páginas. Es un clásico. Yo ahora me anoté el número de páginas. Voy creciendo, ¿no? Me voy profesionalizando. Entonces, bueno, no usaba anteojos en ese momento. Todo sucede. Entonces, primero, voy a hablarles de uno de los efectos de esa fuga del mundo, que tiene un nombre, ¿no? Que es la asedia, también se llama pereza espiritual. Y Martín hace una explicación etimológica desde alfa, privativo, y kedos, que es cuidado. Así que kedia en griego significaría la falta de cuidado por lo que hay. Así que hay un desprecio porque en el fondo no se reconoce lo valioso que nos rodea. Voy al texto. La asedia parecería entonces implicar cierto aburrimiento en nuestra relación con el mundo, cierto hastío, en cuya raíz se encuentra el hecho de que nos entristece la presencia de Dios en nosotros. ¿Pero por qué la presencia divina en nosotros habría de entristecernos? Puesto que a todas luces se trata de algo bueno. Porque esta presencia nos quiere elevar, nos exhorta al crecimiento, nos invita a lo alto. En resumen, es una exigencia de desarrollo y perfeccionamiento. Entonces acá tenemos ya una clave de interpretación. En el mundo cuya densidad se adelgaza en lo superficial y que se traduce casi en términos comerciales, ¿no? Cuya metáfora perfecta son los spots publicitarios. Todo puede ser hecho, todo es mejor que como lo hicimos hasta ahora, todo es más brillante, más joven, más bello, etcétera, etcétera. Cuando esa capa de brillo superficial desaparece, lo que hay detrás es chatura. Y a esa chatura le corresponde una chatura interior. No hay adentro el espacio que sirve para reverberar la profundidad de la realidad. Y cuando es así, la única salida es el aburrimiento, la fuga, la búsqueda de alternativas, ¿no? Cuando no se va en profundidad, se va al costado, continuamente al costado. Ese capítulo es un capítulo central. Doloroso también, porque en el fondo define algunos rasgos de la cultura que nos rodea, muy fuertes, difíciles de contrarrestar. Solamente, también es un concepto que aparece más adelante en el texto, solamente el encuentro verdadero entre las personas permite remitirlo, porque el encuentro no tiene nada de intercambio comercial, sino que es un ponerse el uno frente al otro desde lo más profundo. Y en el fondo exige tiempo, exige silencio, y es un espacio interior en donde el donarme al otro y reconocer que es valiosa su existencia no me quita nada, al contrario, permite que la otra persona me enriquezca, así como permite que yo enriquezca a la otra persona. Es exactamente lo contrario de lo que vemos en un intercambio superficial de tipo comercial, que tiene, no es necesario que haya compra-venta, pero
este intercambio superficial de figuritas, en el fondo está diciendo que el mundo no vale mucho más que eso. Paso al tercer capítulo. Entonces, por supuesto, el tercer capítulo me llama particularmente la atención porque es educación y democracia, es un tema central. De hecho, su título aparece, Libertad y Educación. Muchos de nosotros, los que estamos aquí presentes, nos dedicamos a educación. Me interesa mucho, ¿cómo se dice?, hacer una precisión erudita, lo único erudito que voy a decir, no te preocupes. Hace poco, hará un tiempito, alguien corrigió nuestra costumbre de que la palabra educar viniera del verbo educere, extraer. Entonces un lingüista refinado dijo que no, porque si viniera de educere sería educción, como ven, protección, inducción, es verdad, tiene razón. En cambio, educación viene del verbo educare, que es un frecuentativo y que tiene algo de parentesco con manducare y que tiene que decir alimentarlo, en serio, lo comprobé en mi maravilloso diccionario, y que tiene que ver con alimentar. Quiere decir que educar no es solo extraer lo que tiene la persona ya con una mayéutica que nos enseñó Sócrates, sino que significa alimentar al otro para que crezca. Y esto me parece importantísimo. Quiere decir que la acción de educar es una acción de servicio a algo vital que está en la profundidad de la otra persona y que necesita ser alimentado con lo valioso para poder crecer. Entonces, me atrevo a decir que llamar la atención a las personas que educamos para que salgan de la superficialidad, para que se encuentren con ellos mismos, tiene que ser honrada, ese llamado de atención, con un contenido valioso. Si yo llamo la atención, si logro obtener esa atención, tengo que tener algo relevante para alimentar ese deseo de crecimiento. Esa es nuestra responsabilidad como educadores, padres, madres, docentes y adultos de bien, ¿no? Que si le llamamos la atención, si se conectan con nosotros, si logramos el encuentro profundo con la otra persona, la respuesta a esa atención, para que sea legítima, digamos, es de algo que alimenta, algo relevante, un contenido que hace crecer, un contenido que produzca en los otros, si fuera posible, el mismo entusiasmo que me producían los textos de los parciales de Comar. Que me hacían, se ponían en contacto con algo tan profundo que hacían que me brotara de adentro la adhesión a esa propuesta y que lo difícil fuera respeto a mi capacidad, no fuera algo que me superaba y que no sé cómo decir, que me hacía desmoronar, sino que era proporcionado a lo que yo podía dar, y entonces era un verdadero amor docente en el sentido de que hacía crecer, se alegraba por la existencia y por la capacidad de que tenía enfrente. Esto se encuentra en ese capítulo central. Y hay un añadido, digamos, que me parece fundamental, donde Martín muestra que la educación no es el entrenamiento, tampoco es cualquier forma de manipulación o adoctrinamiento, en donde si uno aprovecha la maleabilidad de las personas jóvenes, también su cierta credulidad o, no sé cómo decir, cierta atracción que pueden sentir hacia el adulto o la adulta ya formado, que usan términos novedosos o que hablan de autores que ellos no pueden entender, porque eso también sucede, para imponer el propio punto de vista. Porque la responsabilidad del que educa es que la educación sea realmente este proceso de generosa alimentación al espíritu de la otra persona para que pueda crecer también en su originalidad. También en su originalidad. Hago un corte rápido, no tengo idea del tiempo, usted dígamelo porque no tengo mucha idea del tiempo. Hace poco hice un ejercicio con unos alumnos de la facultad, que son de tercero y cuarto año, que reflexionaba sobre determinadas frases de autor. Leían el texto, tenía que elegir 2 o 3 frases. Me salieron cosas extraordinarias. Les quiero contar una sola porque me parece que es imperdible. En realidad no era un texto, sino que era un fragmento de video donde Rubén Blades hacía casi de filósofo, porque decía: el mundo donde uno toma la decisión es distinto al mundo después que la tomó. Perfecto. Parece muy buena idea. Entonces el chico eligió esta frase y dice: sí,
Es verdad, porque yo hoy le dije a la chica que es amiga mía y que yo amo tiernamente desde hace mucho tiempo todo esto, y el mundo que se generó de eso es distinto al mundo donde pensé que le iba a decir, se ve que pobre, no le debe haber ido bien. Pero quiero decir, fíjense que una frase que tenía una explicación de tipo ético en el fondo, él no pudo no aplicarla a su propia experiencia, lo cual muestra que la originalidad de cada persona no queda avasallada por los contenidos que uno le pueda transmitir, sino que en la medida en que son auténticos, encuentran resonancia. Y esa resonancia se reviste de experiencias distintas, tanto que yo hoy me estoy animando no sé, a mostrarle cómo enseñar significa un enriquecimiento de los dos lados, ¿no? Bien, acá tenía seleccionado un texto, página 124. Sin papelitos, chicas, porque sé que son mis enemigos totales. Bien, primero voy a leer este texto sobre el conocimiento verdadero. No hay conocimiento de una verdad objetiva si esta no es experimentada en la interioridad del sujeto. Este chico entendió que el mundo, después de la decisión, cambia. Lo entendió en su propia experiencia. El conocimiento verdadero, que es conocimiento de la verdad, es siempre un acto íntimo del sujeto. Que no sea él el fundamento de la verdad no significa que deba resultarle ajena o violenta. Pues el conocimiento consiste en un encuentro interno con las cosas en el centro profundo de la persona. Solamente aquel a quien la verdad le resulta ajena, le resultará también externa y violenta. Pero eso no indica justamente que no la ha podido abrazar como verdadera. No la vio como algo que le hablaba directamente. Porque pasa lo contrario cuando uno descubre eso. Cuando hay resonancia de lo que está aprendiendo. Esto ha pasado con los libros, ¿no? E inclusive con los poemas. De repente una frase que no puede ser mejorada, que dice las cosas de una manera definitiva. La poesía tiene a veces esta propiedad, ¿no? Está dicho perfecto. Me acuerdo que, bueno, nosotros los italianos estudiamos muchísimo a Dante Alighieri, y de repente hay un verso que se repite varias veces que dice «Volsi così colà, donde si può che ciò che si vuole è più non dimandare». Se me está mezclando con el castellano. Se quiere así allá donde se puede lo que se quiere. Y no pregunte más. Y es porque le preguntan a Virgilio, este está vivo, ¿cómo está en el mundo de los muertos? Y entonces Virgilio le contesta, se quiere así en el lugar donde se puede lo que se quiere. Sí, lo decidió Dios en pocas palabras. Ese término, esos versos, están grabados en mi memoria, perfectos, inmodificables, no solamente porque lo estudié en Dante, sino porque lo repetían en casa cuando papá daba una orden. E più non di mandare punto, es decir, era la orden definitiva. Y me di cuenta que la fuerza de la poesía era decir las cosas de una determinada manera que no podía ser mejorada, no podía ser modificada y no podía ser mejorada. El encuentro con la verdad tiene ese carácter. Es así, ¿no? Es así. Cuando uno siente que lo que buscaba, e inclusive la orientación, que también era como un enigma, de repente se aclara y se le presentan adelante. Y finalmente, me encanta esto de sabio. El sabio es el que ha logrado hacer suya la verdad. Y la obediencia a esa verdad es, en consecuencia, una obediencia a sí mismo, una auténtica posesión de sí, una plena libertad y fundamento de una espontaneidad más iluminada. Otro aspecto que nos interesa mucho, dije antes que la libertad es un valor de hoy, también la espontaneidad. Quiero ser como soy. A ver, hay espontaneidades y espontaneidades. El otro día entré en una calle lateral porque estaba bloqueada la principal y un señor que venía enfrente, que tenía tanto derecho como yo, él tenía así como yo de ir allá, me insultó y me dijo algo que no me hizo mella porque el atributo del cual él me hablaba no corresponde a mi cuerpo, así que francamente no me ofendió demasiado. Pero él fue espontáneo y sin embargo la verdad que si yo le contara a sus amigos esa escena, no estaría muy orgulloso de su espontaneidad. Es decir, ojo, la tenemos sobredimensionada. Solamente la verdad, la veritas rerum, nos permite una espontaneidad que se amolda a la realidad y por lo tanto que hace bien, no que hace mal, que no es exabrupto, que no es violenta, ¿no? Bien, sigamos. Finalmente voy a un texto
Bien, perdón. Tengo que hablar de pedagogía del corazón, pero me salté un texto que es buenísimo, no lo quiero perder, que es el texto sobre contemplación, ¿no? Entonces, en esto son semejantes el ocio y el amor auténticos. Es más, se acompañan, ya que el ocio contemplativo es un mirar amante. La mirada no utilitaria, abierta y dócil, estimula el amor al posibilitar el descubrimiento del valor y la belleza de las cosas. A la vez que es amor que estimula esa mirada, pues el hombre no se detendría a contemplar atenta y entregadamente algo o a alguien, si no le provocara profundas vibraciones en las cuerdas de su corazón. En este sentido, la falta de ocio y de amor en el mundo actual parece estar íntimamente vinculadas. Así que provoca profundas vibraciones en la cuerda de su corazón. A ver, ¿no? De lo que nos rodea. ¿Qué provoca profundas vibraciones en la cuerda del corazón? Me olvidé de decirles en la primera parte, cuando hablábamos de verdad, que la verdad no, en fin, fastidia cuando uno cree que le frena la propia libertad. Y sin embargo, pensaba, el éxito de las películas o series policiales también un cierto amor a la verdad. ¿Por qué se miran? Porque uno quiere saber quién era el asesino, o qué había sucedido, qué estaba escondido ahí atrás. Así que fíjense que hay algo de búsqueda, sigue habiendo una búsqueda. Creo que con la magia también. Ves, qué sé yo, la magia y después quieres saber qué pasó. Si lo cortó de verdad en dos partes y después vuelve a hacerle estar entero, ¿cómo puede ser? Así que hay en el ser humano, en el fondo, inclusive en la cultura contemporánea, una cierta búsqueda de verdad. Finalmente vamos a los últimos dos capítulos. El anteúltimo es sobre pedagogía del corazón. La pedagogía del corazón, en el fondo, está hablando del corazón como el centro de la persona, el lugar de las decisiones profundas. Es un sentido muy diferente a un cierto auge de la afectividad. Hoy día muchos, inclusive de mis alumnos y adultos que me rodean, cuando te dicen yo lo siento así y indican el corazón, es para decir no hay nada que me va a hacer cambiar de idea. En el fondo quiere decir eso. Cuando lo sientes así como instancia de la más profunda de la percepción de algo. Bueno, si se tratara del corazón le creería, ¿no? Porque existe este centro de la persona que es el que en el fondo el centro mismo que somos nosotros, donde se capta de dónde venimos, a dónde vamos y qué significa este trayecto sobre la tierra, qué significa la conexión con las demás personas, qué va a salir de este encuentro. Así que evidentemente es necesario también desarrollar una capacidad de conectarnos con este fondo más profundo de cada persona, porque solamente desde ahí puede salir algo que nos manifieste plenamente, ¿sí? Hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Perdón, página 146. 3. Bien, aquí estoy. Esto, el texto que voy a leer es un texto, uno de Martín y uno del doctor Comar. Solo el que habita en su interioridad puede ser verdaderamente amo de sí mismo. Pues, como señala Einstein, el yo personal se encuentra en lo más íntimo del alma, de veras, como en su casa. Si él vive aquí, entonces dispone de todas las fuerzas y las puede emplear libremente. Este es el texto de Einstein. Si el hombre, en cambio, no habita en su centro, en su corazón, no puede ser el centro de su propia iniciativa. Pierde seguridad y queda más expuesto a la manipulación externa, explícita o solapada, que la propaganda o la opinión pública pudieran intentar sobre él. Así que claramente, si no se llega al fondo, al centro, no sé cómo decir, sí, más íntimo de la persona, si cada uno no llega a ese centro, y si en la educación no se toca esa fibra del corazón, entonces la persona queda expuesta a corear cocaína o lo que sea, ¿no? A masificarse, y eso es muy fácil. Si ustedes ven una horda de gente que se agita, bueno, con ritmo, canciones, se da cuenta que ahí no hay tanta interioridad. Debe ser muy, no sé, reconfortante estar rodeado de gente que parece pensar lo mismo. Creo que se trata de una situación uterina, ¿no? ¿No será así? Una vez, muy pocas veces fui a ir a la discoteca porque mi papá no me lo permitía, pero alguna vez que fui me di cuenta que la música era tan fuerte que me bailaba ella a mí, quiero decir,
resonaba acá en el plexo solar, el movimiento lo producían vibraciones físicas, no era yo que te decidía, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces, acá tenemos la contrapartida. Si estamos metidos en este centro, entonces hay en nosotros una respuesta profunda, porque hay una contemplación de un orden que va más allá de lo superficial. Y eso es reconfortante, no nos sentimos ni abandonados ni perdidos. En nosotros no hay hastío, sino que hay admiración y hay amor, ¿no? Hay una posibilidad de contemplar y captar el fondo de la realidad. Finalmente, última cita, creo que es un número primo, no sé por qué me gustan tanto los números primos. El desarrollo solo es posible a través de la actualización de las posibilidades reales de cada uno. Nadie puede crecer sino en lo propio. Por eso hay que estar atento para definir y someterse, lo dice entre comillas, para que no parezca ninguna forma de sometimiento abusivo, ¿no? A lo que es realmente lo propio de cada cual, dentro de los límites que permiten que cada cual sea justamente el que es y no algo indiferenciado. Tanto la imposición de límites ajenos y externos, como la desconfianza y rechazo de todo límite son, en definitiva, propuestas igual de opresoras, dado que impiden que salga a la luz aquello que desde el interior seminal de la persona está pidiendo florecer y expandirse. Conclusión. Este libro mira la cultura contemporánea, la mira porque forma parte de la cultura contemporánea, y propone algunas salidas de atolladeros en donde algunos aspectos, no toda la cultura, pero algunos aspectos de la cultura contemporánea parece haberse trabado. Hay algunos atolladeros. Por un lado, este deseo de que la libertad no sea frenada. Sí, perfecto, pero no por lo que la guía. Tendría que ser que no sea frenada por límites indebidos que no corresponden a lo que cada uno es verdaderamente. Límites inclusive a una sana diversidad. La homogenización o un entrenamiento de forma, digamos, igualitaria, pero en un sentido mal interpretado del término, no da lugar a la diversidad de las personas y de sus dones, ¿no? El rechazo de cualquier jerarquía por considerarla contraria, por ejemplo, al modo de ser de la persona, no permite que pongamos en un orden necesario los saberes, ¿no? Hay saberes que son fundantes y otros que son más de entorno, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos que Martín analiza, frente a los cuales se sitúa con mucha delicadeza, pero también con firmeza. Y me parece que son una enorme ayuda para las personas contemporáneas, todavía me considero persona contemporánea, que nos situamos frente a él y que compartimos el amor a la filosofía, la docencia y las enseñanzas de nuestro común maestro Emilio Comar. Muchas gracias. Quisiera también yo agradecer, como hizo también Marisa. Lo voy a hacer por orden de proximidad física, si no me pierdo. Así que, en primer lugar, a Paola, porque tengo mucha admiración y mucho cariño. Entonces, por un lado, yo estaba contentísimo cuando me dijo que sí, que iba a presentar el libro, por la admiración que le tengo, lo que sé que sabe. Pero como le tengo cariño, también me daba miedo, porque si el libro no le llega a gustar, la estoy poniendo en una situación incómoda. De hecho, me lo preguntaste. Sí. Estaba realmente conseguido con eso. Así que bueno, y me siento también destinatario de mucho cariño, por favor, así que te agradezco muchísimo de corazón por este trabajo y este análisis, que es aún mucho mejor que el libro. A Marisa también, con Marisa fuimos de esa primera relación profesor-alumno, formando después una amistad más escrita que otra cosa, es una cosa curiosa, pero nos leemos mucho porque cada vez que Marisa escribe algo tiene la gentileza de compartírmelo y cada vez que yo escribo algo la torturo también a ella, pero ella siempre hace una devolución en la que uno tiene la sensación de que por alguna extraña razón está bueno lo que uno escribe y ese tipo de cosas. Entonces es un gran apoyo. Y puntualmente respecto al libro, por el prólogo, que también es inmerecidamente halagador, y algunos comentarios y correcciones que enriquecieron el texto. A Alberto, y en nombre de él, la
Fundación en general por haberse prestado a esta aventura. El libro original, de hecho, fue editado en Eslovenia el año pasado, así que también agradezco a Matías Odín que tuvo la iniciativa y de manera igualmente extraña, cuando yo dije, bueno, está este libro, si quieren hacemos la versión en castellano, Alberto inmediatamente dijo que sí. Bueno, y aquí está. Lo tengo a mis viejos, ¿sí? A quienes quiero agradecer por el apoyo de siempre. Y bueno, papá además fue el corrector de la versión original en esloveno, así que también tiene su granito de arena acá. Y puntualmente, bueno, a Mai, a Sofía y a Simona, porque cuando papá trabaja todo el día afuera, que cuando llega a casa se pueda dar el lujo de hacer alguna de estas cosas también implica un sacrificio en la dinámica familiar, y lo quiero agradecer públicamente. Bueno, y a todos, familia, amigos, está buenísimo ver alumnos, profesores, colegas, la verdad que les agradezco